Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Depende. Es un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino que es Cristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros. Y queremos que cada episodio sea una invitación en donde te animamos a vivir dependiendo de Dios en cada área de tu vida. Hoy continuamos con lo que Bill estuvo hablando en su libro 2, ¿sabes cuál es tu verdadera identidad? Este que tengo aquí. Y vamos a continuar explorando el capítulo que habla de la resistencia o la oposición al proceso transformador de Dios. Y vamos a examinar o vamos a entrar en un tema que él menciona y él lo describe como la línea. Entonces él menciona que es, si nos imaginamos una línea horizontal, y él habla de que por encima de la línea está nuestra verdadera identidad, nuestro espíritu, la unión que ahora tenemos con Cristo, y por debajo de la línea están nuestras falsas creencias. Entonces vamos a explorar cómo él lo describe en cómo podamos vivir o cómo vivimos, mejor dicho, si vivimos por encima de la línea o por debajo de la línea. Esta es una manera de verlo bastante relacionada con la realidad, porque creo que muchos nos imaginamos cuando hablamos de nuestra vida cristiana como que estamos bien, estamos arriba y de pronto nos desanimamos o algo pasa que dejamos de confiar en Dios y estamos abajo. Y después de nuevo volvemos a confiar en Dios y estamos arriba y después de nuevo estamos abajo. Entonces creo que esa es una forma en la que Bill trata de hacerlo visual para nosotros, en donde esas subidas y bajadas en nuestra vida cristiana podemos verlas que cuando estamos arriba estamos viviendo de Cristo en nuestra nueva identidad, confiando en Él, y cuando estamos abajo estamos más bien confiando en nosotros mismos o viviendo desde nuestras falsas creencias. Exactamente. Y es una manera gráfica de poder examinar nuestras vidas. Es una manera gráfica de ver o saber cómo reaccionar cuando estamos viviendo por debajo de la línea. Es como vuelvo a vivir en mi verdadera identidad, ¿no? Vuelvo a subir. Ajá, exacto. Entonces, bueno, no sé si más podemos entrar en el tema. La pregunta entonces sería, ¿a qué nos referimos con la línea? Ya, creo que podemos ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo tengo, ¿quieres que lo lea? Dale. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, bueno, el Reina Valera dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y es importante tener en claro esta división, ¿no? Entre el alma y el espíritu. Porque hablábamos en capítulos anteriores que el espíritu es el lugar de nuestra verdadera identidad. Nuestra unión con Cristo está en nuestro espíritu. Y el alma es como vivimos, o el espacio de los 5 sentidos, ¿no? Donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, pero es lo que vivimos día a día, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Dios quiere transformar el alma a partir de cómo nosotros vivimos en la dependencia o en el espíritu, en nuestra unión con Cristo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en el gráfico o en el ejemplo que Bill menciona de la línea, él dice que vivir por encima de la línea es vivir en el espíritu, en nuestra nueva identidad. Pero vivir por debajo de la línea es vivir en las falsas creencias o en la mente, voluntad y emociones que aún necesitan ser transformadas, ¿no? Sí, entonces la parte de arriba de la línea, solamente para resumir y relacionarlo con lo que vamos a abordar enseguida, es: arriba de la línea tenemos vivir en el espíritu, en nuestra unión con Cristo. Pero vivir debajo de la línea, cuando estamos bajoneados o cuando estamos confiando en nosotros mismos y no en Dios, estamos debajo de la línea porque vivimos de acuerdo a nuestra alma no transformada, es decir, guiados por nuestros pensamientos
por nuestras emociones dañadas y por nuestros comportamientos carnales, ¿cierto? Que este término creo que no lo mencionamos o no lo definimos el episodio anterior, que es parte de nuestra voluntad no transformada, ¿cierto? Recuerden, el alma, mente, voluntad y emociones. Entonces, lo que es la voluntad es nuestro comportamiento. Y cuando nosotros estamos viviendo por debajo de la línea o estamos viviendo desde nuestra vieja identidad, estamos teniendo como resultado de nuestros pensamientos y emociones comportamientos no en base a nuestro espíritu, o a nuestra unión con Cristo, sino comportamientos de acuerdo a nuestra carne, a nuestra vieja identidad. Y a eso llamamos comportamientos carnales. Y simplemente son el resultado de que estamos viviendo o confiando y creyendo esas falsas creencias, nada más. Entonces, eso. Y volviendo al tema del alma y del espíritu, creo que también es importante que podamos diferenciar entre lo visible y lo invisible, ¿no? Y esto nos va a dar un poco de claridad cuando vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Entonces, acá tenemos esa diferencia, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra vida, hay cosas visibles y cosas invisibles. Y la Biblia lo llama que lo pasajero es lo que vemos. Normalmente las cosas que están frente a nuestros ojos, que percibimos con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestros 5 sentidos, como decías, con nuestros 5 sentidos, esas cosas son pasajeras normalmente. En nuestra vida diaria lo podemos ver muy claramente. Pero las cosas que no vemos, es decir, lo invisible, es lo eterno, lo que dura para siempre. Y es ahí donde Dios se mueve, en lo invisible. En la esfera de lo invisible es donde Dios opera, donde Dios obra, y es ahí donde está nuestra nueva identidad. Bill lo dice así: el reino invisible es el reino espiritual, en el que Dios vive y se mueve. Como cristianos, nosotros vivimos en ese mundo. Nosotros vivimos en el reino de lo invisible. Sí. Y a ver, mencionaste y dijiste, como cristianos vivimos en ese mundo. Porque esa es la verdad. O sea, las únicas personas que pueden vivir en lo invisible son aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, quienes hemos creído en Cristo, porque es ahí donde Él hizo la obra sobrenatural y ahora tenemos esta nueva identidad de estar unidos a Él, y es que podemos comenzar a vivir en esta parte del reino invisible, o es el lugar donde Dios se mueve y donde Dios opera. Y me encanta esto, ¿no? Porque realmente es la forma en la que vivimos nosotros. Vivimos, justo recordábamos esta semana, ¿te acuerdas el versículo de andamos por fe y no por vista, que lo vamos a leer en un ratito? Pero recordábamos esto, ¿no? Que en realidad nosotros no somos guiados por lo que vemos, que sería lo visible. Somos guiados por lo espiritual, lo que no vemos, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él. Aunque no lo vemos con los ojos, sabemos que es real, lo hemos comprobado en nuestra vida. Y es ahí donde uno empieza a comprobar cómo es Dios, ¿no? En esto que hablábamos de que a medida que nosotros conocemos a Dios, es como nosotros vamos a confiar en Dios. Porque nosotros no podemos ver lo que Dios ve, Claro. pero confiamos de que Él es soberano y de que Él está por encima de todo. Es todopoderoso. Y todo lo que ocurre está de acuerdo a su voluntad y nada se escapa de su plan. Entonces es ahí donde yo creo, yo estoy en las manos de Dios, aunque no puedo ver lo que está pasando y lo que Dios está haciendo, solo puedo ver a poca distancia con mis 5 sentidos y no encuentro razón, pero actúo por fe, confiando en que Dios es soberano. Pensemos en una situación
nuestra o situación en la que pueden estar también muchos de los que nos escuchan. Puedo pensar en mí, en el pasado. Hubo un momento, yo estaba trabajando, yo soy maestra de profesión, y yo estaba trabajando, tenía mi sueldo, tenía mi vida segura, cómoda, digamos, y de pronto Dios me dice, Adlai, quiero algo distinto para ti. Yo empiezo a percibir eso de parte del Señor, a tener una carga fuerte por dejar mi trabajo y salir a otro país a estudiar la Biblia. Ahora, eso ante los ojos humanos, si yo me pongo a ver las circunstancias, a ver con mis 5 sentidos, eso es algo totalmente irracional, algo por lo cual no tiene sentido, no tiene sentido que yo deje mi trabajo y que yo me vaya a estudiar la Biblia. ¿Y de qué voy a vivir? No lo sé, tengo algunos ahorros, pero realmente solo confío que Dios va a sostenerme a donde yo voy a ir, ¿no? Entonces, ese ejemplo me venía a la mente al pensar, realmente yo me muevo en un mundo de lo invisible. No sé lo que va a pasar en el futuro. Dios sí, como dijiste recién. Yo no tengo idea cómo voy a sobrevivir en ese momento. Ahora sí tengo ya un trabajo y Dios proveyó de maneras que yo no conocía. Él sí. Entonces me muevo en lo invisible, en lo que no conozco, pero en quien sí conozco es a Dios, que es el Dios de lo invisible. Exacto. Y esta semana hemos estado hablando porque ahora que la semana, sí, esta semana, sí. Yo les voy a contar normalmente juego al pádel los sábados, entonces Ya recordé. no sé si fue un jueves en la noche, Sí. un jueves en la noche escriben en el grupo de pádel, bueno, siempre ponen una encuesta, ¿no? Entonces los primeros 12 que se anotan, porque jugamos en 3 canchas, son los que juegan. Entonces lanzaron la encuesta y ahí nomás se llenó. Entonces cuando yo entré ya no había más lugar. Sí. Y yo me quedé ahí como estaba diciendo, súper triste, ajá, como, no podía jugar ¿por qué? el sábado. Ajá, ¿por qué fue tan rápido? O sea, hay tanta gente que no va nunca y ahora van a ir a jugar. Pero el viernes teníamos una actividad con los jóvenes de la iglesia que era un partido de fútbol. Ajá. Entonces fui a jugar al fútbol ahí y me termino lesionando, medio desgarrando la pierna. Y digo, o sea, ahí como que después entendí, ¿no? Esto de Dios. O sea, no vas a ir a jugar al pádel el sábado porque el viernes te vas a golpear. Entonces, como en cosas tan simples de la vida, ajá, es que podemos ver esta soberanía de Dios, ajá, y poder vivir de la plenitud de Dios. Sí. Porque si yo vivía de la circunstancia de lo que estaba pasando, era como, no puedo jugar pádel, encima me golpeé el pie, ajá, es como, sí, ay, ahora, no. Puedo ver cómo Dios tiene el control, que no me permitió hacer una cosa porque Él sabía que me iba a pasar otra cosa. Ajá, Él sabía que te ibas a lesionar y no ibas a poder jugar el sábado. Entonces a eso es como nosotros hablamos, o lo que Bill trata de graficar con la Biblia para que podamos ver cómo es vivir desde nuestra verdadera identidad, o desde lo que vemos de las falsas creencias, de los comportamientos carnales, uh-huh, por debajo de la línea, ¿no? Uh-huh. Interesante esto de lo invisible. Lo invisible, uh-huh, sí. Y otra cosa que podemos diferenciar también en esto del alma y del espíritu, o de lo visible y lo invisible, uh-huh, es lo que es la fe versus lo que vemos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahí mismo en 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Uh-huh. Entonces, cuando vivimos por fe, es cuando andamos caminando, uh-huh, en lo invisible, uh-huh, en donde Dios opera. Entonces, de alguna manera como los héroes de la fe en Hebreos, que vivieron
de acuerdo a la promesa, aunque nunca la vieron. Nunca la vieron cumplida. Nunca la vieron cumplida, pero estaban seguros de que Dios era fiel. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando Sí. nosotros vivimos por fe, podemos andar de esa manera en lo invisible, estar seguros que estamos completos en Dios, en nuestra nueva identidad, en todo lo que ahora tenemos. Sí, pienso también, vienen varios ejemplos a mi mente que gente que nos escucha puede estar viviendo algunos. Pienso, por ejemplo, en la paternidad, maternidad. Cuando nosotros tuvimos a nuestro primer hijo, fue muy difícil. Fue muy difícil por diferentes razones. Pero quizás si nos escuchan algunos que han tenido un hijo por primera vez, padres primerizos, ya sea que lo estés viviendo ahora o que lo viviste hace años, cuando uno es madre o padre primerizo, tiene muchísimos desafíos, ¿no? Tiene miedos, temores, muchas inseguridades, el no saber cómo criar a un hijo, no saber cómo hacer que un bebé sobreviva. Y creo que para nosotros fue también un desafío extra el estar fuera de nuestro país, lejos de nuestras familias, bueno, muchas situaciones, ¿no? Que fue difícil tener un bebé por primera vez. Bien, tuvimos a nuestro bebé. Pasó un año, nuestro bebecito ya tenía un año, y empezamos a pensar, tal vez sería bueno tener un segundo bebé. Y pienso, si nos dejamos llevar por lo que ven o perciben nuestros sentidos, es ilógico, porque fue muy difícil tener un primer hijo. Entonces ahora estamos pensando en un segundo hijo. E incluso yo ahora pienso, nuestros bebés ya están un poquito grandes y digo, bueno, tal vez un tercero. Y si lo ves como lo que perciben tus sentidos es, no, es muy difícil, no voy a poder hacerlo, es muy cansado, es demasiado demandante, no puedo. Cuando veo lo que mis ojos ven, cuando percibo lo que mis sentidos ven. Ahora, si lo veo por el lado de la fe, yo sé en quién creo, yo sé quién es mi Dios, y yo sé que cuando dependo de Él es mi fuerza, y Él es el que me sostuvo con el primero, con el segundo, y podría hacerlo con un tercero. Él me sostiene. Entonces, mi fe... Para aclarar, no estamos embarazados. No. Entonces, ¿en quién está puesta mi fe? Sí, y otra cosa que ahora mencionas, es importante poder separar la fe también, porque de la experiencia de lo que vemos, porque la fe no necesariamente va a estar basada en sentimientos o en experiencias, ni en una ni en la otra, sino que la fe siempre tiene un objeto. Pero para nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, nuestro objeto es Dios. Y siempre creo que ponemos el ejemplo, o sea, ¿por qué podemos estar tan cómodos aquí en la silla? Porque tenemos fe en que la silla es la que me sostiene y a pesar de mi peso no se va a romper. Entonces, el objeto de nuestra fe en la vida de todos los días para nosotros es Dios. Y puedo caminar y andar en eso, aunque todas las circunstancias alrededor no parezcan que son agradables, ¿no? Pienso también en padres, amor, que pueden tener un hijo enfermo. Y cuando nuestra mirada otra vez está en lo que vemos, o sea, ese tipo de cosas te destruyen. Eso puede destruir matrimonios, destruir familias. Cuando nuestros ojos están en lo que vemos. O tener un padre enfermo. Sí. O tener, no sé, esas situaciones de salud son muy difíciles. Pero cuando nuestra mirada está más bien en lo invisible, aunque esto suena un poco ilógico, pero nuestra mirada no está en lo que ven nuestros ojos. Está en Dios, que aunque no le vemos, sabemos que Él es. Y sabemos que Él está. Y Él es quien nos sostiene en medio de la tribulación, en medio de tragedias terribles, muertes inesperadas. Escuchamos hace poco un podcast en donde se contaba un testimonio de un amigo tuyo que falleció y esta chica, aunque fue hace un par de años apenas, tú la escuchas contando su testimonio de una manera tan con fortaleza,
con gozo en el Señor, a pesar de las circunstancias, de muertes inesperadas, noticias inesperadas, tantas cosas que pueden hacernos, que pueden destruirnos por completo. Ahora, obviamente vivimos el dolor, lloramos la muerte, Claro, hay eso sufrimiento. no quiere decir que estamos exentos a, ¿no? Me recuerda cuando Jesús está orando es, no te pido que los quites del mundo, sino que simplemente los guardes, ¿no? Y es ahí cuando estamos viviendo estas circunstancias de hijos rebeldes, Sí. de hijos que uno dice, ¿qué hice mal? Ay, sí. ¿Cómo es? Y nosotros proyectando al futuro, ¿estamos haciendo bien? O sea, hay esos momentos en que uno se pregunta estas cosas, pero es ahí donde yo voy a vivir. Me voy a apropiar de eso y voy a hacer de eso que sea la realidad de mi alma y de mi vida. Es decir, soy un mal padre, soy un fracaso y en base a eso, ahora mis emociones, estoy frustrado porque soy un mal padre y me comporto mal, que no quiero estar con mis hijos, o me aíslo, no, mejor yo no me meto, que decido mi esposa, y ahí estoy viviendo por debajo de la línea. O cuando viene esta circunstancia, es decir, me siento que soy un mal padre, no sé si lo estoy haciendo bien, pero veo por encima de la línea y veo mi identidad, de que ahora tengo la mente de Cristo, de que ahora tengo la paciencia de Cristo, de que ahora tengo el amor incondicional de Cristo, de que ahora yo estoy completo y que no me falta nada, de que tengo todas las características de Cristo. Es, ok, Señor, tengo todo esto, hazlo una realidad en mi vida. Y sé que yo no voy a poder hacerlo, pero te pido que vos transformes el corazón, la vida de mi hijo, para que él no sea rebelde. Entonces hay una diferencia, porque eso me lleva a mí a vivir en paz. Ya no está en mí la rebeldía de mi hijo y el yo comportarme de acuerdo a cómo yo me siento por eso, sino es, le confío al Señor y ahora yo le puedo mostrar amor incondicional, aunque él sea rebelde, lo puedo amar incondicionalmente, le puedo mostrar perdón, lo puedo perdonar y lo puedo guiar, aún sabiendo de que yo no soy perfecto, pero Cristo en mí sí lo es. Excelente el ejemplo, porque tenemos, como les dijimos, fe versus lo que vemos, ¿sí? Entonces, no quiere decir, en el ejemplo que dijiste, no quiere decir que no vemos al hijo rebelde. No, está ahí. O lo que yo decía, el ejemplo, una enfermedad, una muerte inesperada, una mala noticia, perder el trabajo. Ok, no es que no lo vemos, es decir, no, ignoro la situación, mira nomás al Señor. Pero ahí está la situación. Realmente no tengo trabajo, realmente murió mi madre, realmente mi hijo está apartado, es rebelde. O sea, la situación está, no es que no lo vemos, está ahí. Pero la diferencia, como tú dijiste al final, es confío que Dios tiene el control, le creo al Señor que Él va a darme lo que yo necesito en el momento que lo necesito. Ahora dijiste, nosotros viendo al futuro, claro, porque nuestros hijos tienen 3 y 1. Entonces, viendo al futuro, pensando cuando sean adolescentes, ¿cómo voy a ser una buena madre de adolescente? Y si veo malos comportamientos, que todo lo hice mal y me frustro por algo que ni siquiera ha sucedido, o confío en el Señor. Él está obrando en mí ahora como madre, aunque yo me siento incapaz muchos días, veo la tarea, no es que no la veo, pero confío que el Señor está obrando en mi vida, en la situación, en mi hijo rebelde, en mis padres no creyentes, no sé, cualquiera que sea la situación, Dios está obrando. Me enfoco en lo que no veo, es decir, en la fe. Fe versus lo que veo. Lo que veo está ahí, pero por la fe confío en que Dios está obrando y que Dios va a sostenerme en esta situación o en lo que sea que venga en el futuro. Sí, y siempre vamos a tener este tipo de situaciones, porque en los primeros episodios veíamos que el diseño de Dios es que vivamos en dependencia de Él. Entonces Dios muchas veces usa este tipo de situaciones para quebrantarnos, mostrarnos que estamos
viviendo debajo de la línea y llevarnos a depender de Él, ¿no? Entonces, tal vez esa puede ser una pregunta, ¿no? ¿Dónde quiere Dios que nosotros vivamos? ¿No? Y me encanta en Colosenses, capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, como hablábamos también en Romanos, que habla de que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, nuestra vieja identidad, el yo, fue crucificado y ahora resucitamos en la vida de Cristo. Y es por eso que podemos ver las cosas como Dios las ve. Es por eso que ahora podemos hablar de lo invisible, porque es la obra de Dios en nosotros, en la vida que Él nos ha dado ahora en Cristo, ¿no? Entonces, el deseo de Dios es que nosotros podamos vivir encima de la línea, donde está nuestra vida, nuestra nueva identidad, en nuestra unión con Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y ese es el deseo de Dios, que podamos caminar por fe. Y recordar, para ir resumiendo, tenemos una línea horizontal. Arriba de la línea tenemos el vivir en el Espíritu. Cuando estamos confiando en el Señor, cuando estamos dependiendo de Él, viviendo desde nuestra nueva identidad, creyendo lo que Dios dice que ahora soy. Ahora, debajo de la línea, bueno, y todo lo que está arriba de la línea es el mundo espiritual. Estamos viviendo en el Espíritu, es decir, que estamos viendo lo invisible, ¿ok? Todo eso es arriba. Pero cuando vivimos debajo de la línea, que tenemos esos bajones y vivimos debajo de la línea, estamos viviendo de nuestras falsas creencias, estamos viviendo de nuestras emociones dañadas y teniendo comportamientos carnales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de lo visible, estamos viendo de lo que ven nuestros ojos, las circunstancias, las personas, mi incapacidad, ¿sí? Y cuando vivo debajo de la línea, me enfoco en lo que yo soy o lo que yo era antes de Cristo, ¿sí? Vuelvo a mi carne, vuelvo a vivir desconfiando de Dios, pensando que soy incapaz, rechazada, no aceptada, ¿no? Y vuelvo a luchar con mi carne, con todo lo que yo era antes de Cristo. Entonces, eso es debajo de la línea, solamente como para resumir un poquito de todo lo que hemos hablado. Sí, y tal vez podemos ir cerrando con la pregunta entonces, ¿cómo hago para vivir por encima de la línea? ¿Cómo hago cuando me doy cuenta que estoy viviendo por debajo? ¿Cómo hago para vivir por encima, no? Entonces, se me viene a la mente en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que también en Colosenses es cuando habla que dice, de la manera que han recibido a Cristo, andad en Él, ¿no? Entonces, es otra vez, es por fe. Veo lo que Dios me ha mostrado de quién soy, confío en eso. Y es ahí donde el poder de Dios se libera para llevarnos de el alma o de los comportamientos carnales, de la falsa creencia, de abajo de la línea, hacia arriba. Es el poder de Dios que nos lleva. Entonces es un proceso en el cual uno va experimentando esta transformación, ¿no? Y llega el punto en el que uno puede ver las cosas como me pasó a mí. Digo, en vez de enojarme o estar mal o frustrarme porque me golpeé pies. Dios sabía que me iba a golpear y por eso no me dejó ir a jugar al padre, ¿no? Entonces cambia la manera en cómo lo vemos y uno se termina sorprendiendo porque antes yo no era así, ¿no? Pero es el poder de Dios a medida que nosotros le conocemos y confiamos en Él. Es su poder el que nos lleva a vivir desde abajo de la línea de nuestras falsas creencias a vivir por encima de la línea en nuestra verdadera identidad y confianza en Él. Sí. Y a veces va a ser un poco inconsciente,
que vamos y volvemos a escucharnos a nosotras mismas, ver las circunstancias, o sea, vamos abajo de la línea, pero no te desanimes, no te quedes ahí mucho tiempo, ¿sí? Mira al Señor, vuelve a Él, confiesa, Señor, otra vez estoy viviendo de mis falsas creencias, otra vez estoy mirando a mi esposo, a mis hijos, las circunstancias. No quiero esto más, Señor, sé tú en mí, llévame a vivir desde mi nueva identidad que me has dado y para volver arriba de la línea, ¿no? Porque muchos de nosotros quisiéramos que nuestra vida se vea como, aquí está la línea y nosotros vamos siempre por arriba de la línea, siempre mirándole a Él, siempre confiando en Él. Pero la realidad es que no. Muchas veces vamos a bajar, vamos a desconfiar, vamos a vivir desde nuestras falsas creencias, emociones dañadas. Pero lo más rápido que nos demos cuenta, confesemos nuestra falla y volver a confiar en el Señor. Entonces, creo que es importante también mencionar para cerrar que muchas de las cosas que van a hacernos volver a vivir de nuestra vieja identidad por debajo de la línea va a ser también no solamente cosas internas, como hablamos, de nuestra carne, sino que también va a haber cosas externas. Muchas veces Bill nos habla en la página 74 que a veces las circunstancias o las personas pueden hacernos también ir abajo de la línea. Si él menciona una de las circunstancias, él dice, vamos a asumir que tú tienes una falsa creencia y que esa falsa creencia es que tú eres una persona muy temerosa. Vas a trabajar y te enteras justo ese día que va a haber un recorte de personal. En ese momento, cuando escuchas esa noticia, un gran miedo te atrapa. Te apropias de ese miedo. Y lo que refuerza tu falsa creencia paraliza tus pensamientos, tus sentimientos, invade todo, es esa circunstancia, ¿no? Entonces, hay circunstancias, sin duda, que pueden desencadenar o reforzar nuestras falsas creencias. También las personas, Bill también da un ejemplo de que tal vez hay relaciones que pueden causar en nosotros desencadenar sentimientos de rechazo. Si hay una persona, alguna amistad familiar que tiende a tener actitudes de rechazo o falta de aceptación hacia nosotros, eso puede desencadenar en nosotros también sentimientos de rechazo, de falta de valor, de sentirnos incapaces. Entonces, es una realidad que también habrá influencias externas, haciéndonos o llevándonos, empujándonos a vivir en lugar de arriba, debajo de la línea. Sí, pero es nuestra fe o es por nuestra fe que el poder de Dios nos lleva nuevamente hacia arriba. Así es. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces es por fe que ya esto de los comportamientos, los sentimientos han sido vencidos. Es por fe que podemos caminar en nuestra nueva identidad. Amén. Y si quieres profundizar más sobre este tema, te invito a que puedas ir a nuestra página web, cristosvida.com, y en la sección de libros puedes encontrar este libro, sabes cuál es tu verdadera identidad, y ahí puedes profundizar aún más en este tema. Entonces esperamos que esto haya sido bueno para tu vida y que haya sido una bendición. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Chao, chao.